¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo junto a la palabra de Dios. Espero que hayas podido disfrutar el tiempo de adoración a Dios, que realmente eso sea para preparar tu corazón, escuchar la escritura y ser sensible a lo que Dios te pide que dejes, que cambies o que hagas. Te invito a que a donde estás puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Vamos a orar para comenzar con el estudio de esta mañana. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de meditar en ella. Queremos poner este tiempo en tus manos y te rogamos que tú obres en nuestro corazón. Gracias porque tú has dedicado este hermoso libro como una sección de todo lo que es la escritura para mostrarnos verdades importantes a nuestra vida. Gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando Levítico y ahora te rogamos que tú, Señor, pues hables a nuestro corazón y nos muestres lo que tienes para nosotros en esta hora. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestro estudio de Levítico. Hemos llegado al capítulo 27. Recordemos que este libro de Levítico, Dios deja instrucciones muy claras, no solamente para las funciones del sacerdote, sino también para que el pueblo sea un pueblo que adore verdaderamente al Señor, que sean verdaderos adoradores. Así que esa fue la razón por la cual nosotros le pusimos a esta serie Verdaderos Adoradores. Y una de las cosas que el Señor toca de una forma muy importante es que para que Él pueda habitar constantemente y su presencia puede estar entre el pueblo debe ser santo como Dios es santo. La semana pasada estudiamos acerca de lo que son los beneficios o las bendiciones por ser obediente hacia Dios, pero también las consecuencias o las maldiciones por ser desobedientes a Dios. Creo que ese era el final del libro. Pero al final de cuentas encontramos este capítulo 27. Para muchos de los estudiosos de la escritura, se considera que este capítulo 27 es un apéndice o es un alargado o es un apartado en cuanto al libro de Levítico. Aquí se van a tocar algunos temas que son muy interesantes, temas que realmente tienen una importancia y que principalmente tiene que ver con dedicar nuestra vida o dedicar nuestras propiedades o aún de dedicar lo que es correcto o lo que debe de entregarse delante de Dios. Recordemos que aquellas personas que podían participar en el servicio de Dios solamente eran los levitas. Pero ¿qué pasaba si alguna persona tenía el deseo de servir a Dios? Simplemente porque había una gratitud en su corazón, que quería ir más allá de presentar una adoración hacia Dios, que ahora quería servir a Dios también de alguna manera. ¿Había posibilidad de hacerlo? Claro que sí había posibilidad de hacerlo. Había personas que se presentaban delante de Dios y entonces hacían una promesa hacia Dios de servicio a Él y ahí dedicaban su vida o consagraban su vida para el servicio del Señor. Ahora, esto era una decisión muy importante porque aquellas personas que tal vez querían tomar una decisión de arrepentirse de lo que habían hecho o tal vez de dedicarse a otra cosa en un momento determinado, tenían que meditarlo bien porque había un precio muy alto. Entonces hablaremos en esta ocasión, en este capítulo, de estos detalles que son importantes también para que nosotros lo podamos conocer, pero para que podamos entender también de qué manera afecta nuestra vida el día de hoy, cómo afectaba la vida para el pueblo de Israel y cómo la afecta en nuestros tiempos para nosotros como iglesia. Así que vamos a empezar esta hermosa aventura del último capítulo de Levítico, número 27, y vamos a ver que el propósito de este capítulo es que el pueblo de Israel sepa que consagrarse o consagrar algo a Dios es de mucho valor. Es muy importante. En este capítulo yo lo he dividido porque tiene una división natural, pero primero quiero mencionar que
coloqué el título de consagrados. Ahorita vamos a explicar algunas cuestiones en cuanto a esta palabra consagrado, pero dividí este capítulo en 7 partes. Iniciamos en el versículo 1 y versículo 2 con el voto especial. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué se hacía? En segundo lugar, las personas que participaban en el voto especial. En tercer lugar, los animales, versículos 9 al 13, las propiedades del versículo 14 al versículo 25, los primogénitos de animales del versículo 26 al 27, lo consagrado o lo que era para el Señor, versículos 28 al 29, y finalmente lo que tenía que ver con el diezmo. Así que este es el bosquejo que tiene nuestro capítulo 27. Y ahora sí vamos a continuar meditando en algunas cosas que son importantes. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: habló Jehová a Moisés. Por eso vemos que continúa siendo algo inspirado por Dios, algo que el Señor había determinado que Moisés lo incluyera en este libro. Y habla el Señor a Moisés y le dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Ahora aquí vamos a hablar principalmente de una palabra, que es la palabra voto o voto especial. Aquí en este capítulo hay algunas palabras que son interesantes, así que vamos a mencionarlas y voy a hacer referencia a estas palabras que se encuentran a lo largo del capítulo. Incluso omitiré un par de palabras, pero más adelante lo voy a mencionar. Esta palabra voto es la palabra en el hebreo neder y significa voto, o sea, una firme promesa hecha a la deidad, a menudo con condiciones y resultados particulares de ambas partes, lo que implica que el hecho de no mantenerlo se traducirá en desgracia. También esto es la palabra voto del versículo 1. Ahorita lo vamos a explicar mejor. En el versículo 8 nuevamente encontramos esta misma palabra voto, pero ahora en el hebreo cambia, aunque se traduce igual voto, la característica o más bien el calificativo que encontramos o el adjetivo que encontramos a voto en el versículo 1 es especial. Pero ya en el versículo 8 no tiene ninguna característica o no tiene ahí un calificativo. Simplemente se traduce como el voto. Pero en hebreo es la palabra hebrea nadar. Y esto es hacer un voto, o sea, hacer una promesa vinculante con Dios, posiblemente con sanciones si no se mantiene la promesa. Entonces, vemos que esto no solamente afectaba el hecho de un deseo en el corazón y que Dios cumpliera, sino que yo también pudiera cumplir con esto. Ahora, en la escritura hay diferentes personajes que hicieron esto, que cumplieron un voto a Jehová o que hicieron un voto a Jehová para determinadas situaciones. Por ahí encontramos la historia de Jefté. No sé cuántos de ustedes pueden recordar esta historia. Él, Jefté, pide que Dios le ayude para tener victoria en medio de la guerra. Y él promete al Señor que la primer persona que salga de su casa cuando él vuelva, la sacrificará para Dios. Y ahí recordamos que la primera persona que sale cuando Jefté viene de vuelta a su casa es su propia hija. Así que esto tenía implicaciones y Jefté se mantiene firme y en el dolor de su corazón él sacrifica a su hija hacia Dios. También encontramos que esta palabra neder está relacionada a lo que hizo Ana en relación a su bebé Samuel. Recuerdan que ella no podía tener hijos y entonces ahí vemos que en Primera de Samuel, en el capítulo 1, ahí por el versículo 11, Ana hace una promesa al Señor, que si Él le da un hijo, ella lo dedicaría totalmente hacia Él. Hace un voto. Señor, este es mi compromiso, esta es mi promesa, aún sin todavía ella quedar embarazada. Ahora, ella
cuando el niño nace y ya está en la edad en la cual puede llevarlo ahí con el sacerdote Elí, entonces ella cumple su promesa. Ahora, esto era un sacrificio alto para ellos, pero era una promesa que habían hecho al Señor y que entonces también debían de cumplir. Esto implica también responsabilidad, porque no solamente ellos hacían algo, sino aquello que entregaban se convertía en algo. No es solamente, dijimos, es el hacer, sino también tiene que ver con el ser. Y eso lo vamos a explicar con las siguientes dos palabras en hebreo que encontramos también en este pasaje. Ahí en el versículo 9 vamos a encontrar una palabra cuando llegamos al punto de algo que ha sido ofrecido a Dios. Y esta es la palabra hebrea kadash y significa ser santo, consagrado, o sea, dedicar algo o alguien al servicio de Dios. Denota una actitud apropiada conforme a lo que fue prescrito. O sea, esto tiene que ver con el hacer, con la acción de llevar algo o llevar a alguien para ofrecerlo delante de Dios. Y esto nos da pie a la siguiente palabra en hebreo, que es la palabra Kodesh. Y esta es la palabra que se traduce aquí en nuestra Biblia como consagrado. Y esta palabra ya tiene una implicancia muy interesante, porque hace referencia a algún objeto sagrado, o sea, un objeto inanimado que se consagra al servicio del Señor. Y esto tiene que ver entonces con el ser. Porque, por ejemplo, cuando alguien dedicaba algo al Señor, ahora eso se convertía en algo santo. Cuando se construyó el tabernáculo, la gente dedicó pieles al Señor, entregó esas pieles, hicieron un kodesh. O sea, más bien hicieron un kadesh o kadash primero, lo ofrecieron, lo dedicaron a Dios, pero cuando el sacerdote lo recibe, eso se convierte en kodesh. O sea, se convierte en un carácter santo. Las pieles que formaban el tabernáculo, entonces ahora eran algo santo. El tabernáculo era algo santo. De hecho, en el hebreo, cuando se habla del lugar santo, se habla del Kodesh. Y cuando se habla del lugar santísimo, se menciona Kodesh, Kodesh. Interesante, ¿no? Así que cuando nosotros dedicamos algo a Dios y pasa a ser parte de Dios o ser una pertenencia de Dios, entonces es algo consagrado, algo santo para el Señor. Ya pasa a un carácter de santo. Así es con nuestra vida. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lo redimió, pagó por él y ahora lo está haciendo un pueblo santo. Con nosotros sucede lo mismo. Él nos rescató, nos redimió con la sangre preciosa de Jesucristo, porque no solamente nos ha hecho, sino ahora nos redime, nos saca y ahora somos pertenencia de Él. Ahora somos santos. Posicionalmente, pero el Señor ahora desea que también seamos santos en la práctica. Por eso dice el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, en el capítulo 1, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Ahora somos santos en relación al ser, pero también debemos de ser santos en relación al hacer. Ok, vamos a avanzar entonces y vamos a ver que en primer lugar, ahí vamos al versículo 2 y vamos a hablar que estas personas o cosas, por ejemplo, alguien que no era levita, ¿recuerdan? Podía ser dedicado a Dios o consagrado a Dios en un voto de nazareato o nazareo. ¿Recuerdan de alguien así? Claro, es Sansón. ¿Recuerdan que Dios promete a sus padres que ellos iban a tener un hijo? Vamos ahí a Jueces, rapidito, en el capítulo, a ver, capítulo 11, perdón, capítulo 13,
En el capítulo 11 es donde encontramos la historia de Jefté, pero capítulo 13 dice así: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan. ¿Ves? No era de la tribu de los levitas. Dice, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta expresión de que será nazareo es que ella iba a hacer un voto que lo iba a dedicar hacia Dios. Y esa era la característica, que no cortarían su cabello y que no tomaría vino, en el caso de Sansón. En el caso de Samuel también era un voto así, porque era a través de una promesa que su madre había hecho hacia Dios y que ella iba a cumplir más adelante. Y también era una dedicación o un voto nazareo. Entonces dijimos que las personas que no eran de la tribu de Leví podían también participar en el servicio a Dios. Ahora, pero no podían participar presentando los sacrificios, pero había muchas otras cosas que sí podían hacer. Por ejemplo, manejar tal vez el tema de la administración. Cuando el tabernáculo se tenía que mover, siempre mi pregunta era: ¿y quién iba a cargar, quién iba a montar y desmontar? ¿Quién iba a mover las cosas? Bueno, para eso era necesario que hubiera personas también que tal vez administraran y ordenaran todo lo que tenía que ver con las ofrendas que eran traídas al Señor, que hicieran tal vez trabajos de limpieza, diferentes cosas que se necesitaban hacer también dentro del servicio del Señor. Así que para esto servían estas personas que se dedicaban entonces a Dios de manera voluntaria. Pero dijimos que si cuando esta persona venía, entonces la instrucción a Moisés era que él tenía que poner a esa persona un valor para que después esa persona, si se arrepentía de lo que había hecho, pudiera pagar ese valor estimado que le había dado Moisés. Ahora, esta palabra estimado no significa que, bueno, vamos a ver, vamos a calcularle, no, sino ya era algo, un valor determinado, esa era la idea. Entonces vamos a ver aquí, versículo 3, y va a empezar a hablar hasta el versículo 8 en cuanto a todo esto. Recordamos nuevamente versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Y continúa diciendo ahí en el versículo 3 hasta el versículo 8. Así que voy a presentarles una pequeña tabla para resumir esta parte y ver cuál era el valor que tenía cada una de las personas. Ahora, el valor que se colocaba a las personas no tenía que ver con la capacidad o la fuerza o el vigor o la salud que cada uno de ellos tenían, sino tal vez era con el tiempo de servicio en el cual ellos podían participar. Ahora voy a explicar algo en relación a esto. Tampoco había una distinción entre que porque eran hombres o mujeres, sino más bien era también por las tareas designadas y el servicio que ellos podían realizar dentro del tabernáculo. Ahora sí vamos a ver esta tabla y vamos a encontrar en la primera sección el versículo en el que se encuentra lo que estamos hablando. Después vamos a ver el sexo, la edad, cuánto era el valor que se había colocado y cuántos son los gramos de plata. Ahora, el precio tenía que ser tasado en ciclos de plata, según dice aquí el, el ciclo del santuario. Entonces vemos primero que el varón, en el versículo 3, que tuviera la edad de entre 20 y 60 años, sería estimado en un precio de 20 ciclos. Ahorita voy a explicar para qué era esto. En segundo lugar, versículo 4, la mujer de 20 a 60 en 30 ciclos. Y esto eran 342 gramos. En
En versículo 5 encontramos también al varón, pero esto de la edad de 5 a 20 años, y se tasaba o se estimaba en 20 ciclos, que aproximadamente eran 228 gramos. Versículo 5 también a la mujer de 5 a 20 años, en 10 ciclos, 114 gramos. El versículo 6 encontramos, y en el versículo 6 también encontramos no solo al hombre, sino también a la mujer de 1 mes hacia 5 años. El hombre era estimado en 5 ciclos, la mujer en 3, y estos significaban 57 gramos para los hombres y 34 para las mujeres. Versículo 7 encontramos también la estimación para el hombre y la mujer de más de 60 años. Para el hombre era de 15 ciclos, para la mujer de 10, y eran 171 gramos para el hombre y 114 para las mujeres. Pero en el versículo 8 encontramos qué sucedía con aquella persona que era pobre, tanto varón o mujer. Y esto era desde 1 mes hasta más de 60 años. Esto, el valor o la estimación, ya una vez ahí, de acuerdo a la situación económica que cada uno tenía, o la situación en la que se encontraba, o de acuerdo a su pobreza, era establecida por el sacerdote. Ahora, quiero mencionar algo que es importante. El ciclo, en ese momento, representaba prácticamente la ganancia o el sueldo de una persona por 1 mes de trabajo. Entonces, era un precio alto. Hoy tal vez el costo, o digamos un ciclo, equivale a 11.4, o algunos también mencionan que podría más o menos tener ahí el equivalente a 11.6 gramos. Y el valor del gramo en plata, por ejemplo, hoy en día tiene alrededor de un valor de 16 pesos con 50 centavos, más o menos, es lo que se calcula. Ahora, la diferencia entre ese tiempo y este es mucha. ¿Por qué? Porque tal vez en ese tiempo no era tan común o no era tan fácil también poder sacar la plata, como hoy en día. Hoy vivimos nosotros en un lugar donde se refina mucha plata, pero en ese tiempo era tal vez complicado y el valor era mucho mayor. Entonces estamos estimando que aproximadamente un ciclo representaba el sueldo o la ganancia de 1 mes de trabajo. Así que una persona que tal vez venía y decía, quiero hacer un voto a Dios, pero el mes que viene o dentro de 2 meses digo, no, ¿sabes qué? Esto no era para mí, mejor me arrepiento y me voy. Entonces, realmente tenía que pensar bien lo que estaba haciendo. Por eso es que Dios aquí estima un precio o coloca un precio para que la persona que había hecho voto al Señor, que se había comprometido con Dios, pudiera redimirse de su voto o pudiera pagar un precio para ser liberado de ese voto que la persona voluntariamente había hecho delante de Dios. Ahora, esto implicaba, o Dios puso un estándar alto. No es que Dios le puso precio a las personas, sino puso un estándar alto para que la gente fuera consciente que dedicar su vida a Dios era un precio muy alto. Ahora, vemos ahí ya en la tablita, vimos la estimación de cada uno y dijimos, no tiene nada que ver si el hombre vale más que la mujer. No, tal vez eran las actividades que ellos habían hecho, pero tal vez al hombre le costaba más trabajo mantener un compromiso, ¿sí? Y por eso debían de saber que tenían que pagar un precio alto. Y aquel que se dedicaba entonces al Señor sabía el precio que tenía que pagar. Nosotros hoy tal vez en este tiempo somos conscientes que dedicar nuestra vida al Señor implica un precio alto a pagar, pero un precio que realmente vale la pena, un precio que realmente es importante que nosotros lo paguemos. A veces nosotros le damos más valor y dedicamos nuestra vida a aquellas cosas que realmente no tienen valor eterno. Y realmente no le damos el valor correspondiente a las cosas que son eternas, a lo que está relacionado con Dios. Le damos valor a las cosas materiales, que pensamos que eso también trae valor a nuestra vida, pero eso no es así.
Realmente lo que trae valor a mi vida es no lo que yo hago, sino lo que yo soy. El otro día hablaba con alguien y le decía, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y le dije, no estudies para ser alguien, porque en Cristo ya eres alguien. Estudia porque es importante ser alguien que sabe. Así que nosotros debemos de realmente darle el valor a las cosas que son eternas. Vamos a avanzar y vamos al versículo 9. Y en este versículo, bueno, antes de pasar al versículo 9, quiero decirte algo. Cuando yo decido consagrar mi vida al servicio de Dios, Él me capacita. Dijimos que Dios no pone un precio por la capacidad que yo tengo delante de Él, sino más bien era el tiempo, el vigor y la fuerza en la cual las personas podían servir al Señor. Por eso era el precio, porque eran aproximadamente 40 años en los cuales ellos podían servir al Señor. Y no es que una persona de más de 60 tuviera menos valor, no, el valor era el mismo, el precio era el mismo y delante de Dios también es lo mismo. Cada uno de nosotros valemos lo mismo para el Señor. No es que los hombres son más valiosos que las mujeres o las mujeres más valiosos que los hombres o los niños más valiosos que los ancianos, no, todos tenemos el mismo valor porque por todos se pagó el mismo precio que fue la sangre del Señor Jesucristo. Avanzamos y pensamos en este tema de los votos, de ofrecer nuestra vida al Señor. Dice Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, o sea, los que hacen promesas sin pensar. Dice, cumple lo que prometes. Lucas en el capítulo 21, en el versículo 4, nos da un ejemplo de alguien que cumplió una promesa que hizo al Señor y que estuvo dispuesto a pagar ese precio alto. Y es la mujer viuda. Dice ahí, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, qué triste es cuando alguien realmente no le da el valor correcto al servicio de Dios y le da a Dios lo que le sobra de su vida. A mí me duele mucho ver personas que dicen, no, yo voy a servir a Dios una vez que me jubile. Y yo le digo, ¿por qué tienes que esperar hasta jubilarte? ¿Por qué no le das los mejores años de Dios a tu vida? ¿Sabes? Me da tristeza ver a tantos jóvenes que tienen mucho potencial, aún dentro de la iglesia, y que están dedicando su vida a cosas que son terrenales y vanas, cosas que no tienen un valor eterno. Y que tal vez no es cuestión de capacidad, porque Dios te capacita cuando tú decides servirle a Él. Tiene que ver con una actitud del corazón, no solamente con el ser, sino también con el hacer, lo que Dios me pide que yo haga. Y a veces pensamos que darle las obras de nuestra vida a Dios es algo agradable para Dios. Pero Dios espera que le demos nosotros lo mejor, que sepamos que es un precio alto el que hay que pagar. Muy bien, avanzamos. Entonces vamos al versículo 9. Dice, y si fuera animal de los que se ofrece a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado a cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, será bueno, o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisieres rescatar, añadirá sobre tu valoración la quinta parte. Ahora aquí va a hablar entonces acerca de los animales. Y va a hablar de aquellos animales que estaban dedicados a Dios o que podían dedicar para el sacrificio, para la ofrenda, agradables a Dios, los animales que eran puros, pero también de animales que eran inmundos o que no se ofrecían al Señor en sacrificio. Ahora, ellos podían presentar sus animalitos de los que eran puros
para que después hicieran sacrificios. ¿Recuerdan que en el día de la expiación se hacían muchos sacrificios? ¿De dónde sacaban tantos animales? Bueno, de estas ofrendas. Que la persona decía, yo tengo de mi ganado, aparte del diezmo, tengo de mi ganado y por gratitud en mi corazón quiero presentar, ofrendar algo de lo que tengo. Y entonces venían y presentaban su animalito. Ahora esto servían para el sacrificio. Pero también vemos que había animales inmundos. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, que también eran útiles dentro del servicio de Dios. No como una ofrenda o un sacrificio, pero sí cuando ellos, dijimos nuevamente, tenían que trasladarse. Para trasladar sus cosas, tal vez utilizaban algunos camellos, que eran animales inmundos, o tal vez algunos burros o caballos, para transportarse ellos como sacerdotes o para transportar sus cosas, para cargar las cosas que ellos llevaban. Entonces sí era importante que también aquellas cosas que no puedan ser ofrecidas en sacrificio, también puedan ser presentadas para otro tipo de servicio dentro de la obra de Dios. Así que es importante que nosotros también sepamos esto. Ahora, ¿qué es lo que estima acá? ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno, que si alguien entrega un animal, pero después se arrepiente de haber entregado ese animalito y lo quiere cambiar por otro y viene con el otro animalito para entregarlo, entonces el sacerdote dice, no, es que ¿sabes qué? Pues yo esperaba que este animal que entregué pues es un muy buen animal, pero esperaba que el que iban a hacer pues iba a venir mucho mejor, por eso entregué eso. Pero en realidad salió peor, entonces quiero hacer un cambio. Quiero entregar este que está más flaquito por aquel que está más gordito. O que este que tiene menos lana por aquel que da más lana. Y entonces lo que Dios le dice a Moisés, no, ¿sabes qué? Ambos serán para el Señor. No se puede intercambiar. Ambos serán para el Señor. Entonces eso les hacía pensar que realmente lo que entregaban tenía que ser algo bueno y no se podían después arrepentir de lo que habían hecho. Y en relación a los animales que eran inmundos, lo que está diciendo acá es que él iba a tasar un precio por ese animal o iba a colocar, estimar un precio por el animal, ahora sí de acuerdo a sus condiciones, y la persona lo podía redimir pagando ese precio, pero aparte colocando un 20% más. Eso lo dice al final del versículo 10. Dice, y si se permutare un animal, o sea, también podían cambiarlo por otro, y él y el dado a cambio de él serán sagrados. Perdón, versículo 13, perdón. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valoración la quinta parte, o sea, el 20%. Así que podían rescatarlo, pero tenían que pagar el valor, o sea, tenían que pagar en realidad el 120%. Si ellos lo habían dado un valor, por ejemplo, de 1,000 pesos, entonces la persona decía, ¿sabes qué? Me quiero llevar mi animalito. Siempre ya no. Dijo mi abuelita que ya no. Entonces el sacerdote le decía, bueno, entonces ahora tu animalito valía 1,200 ahora te lo vas a llevar por 1,200. O sea, tiene que dar un extra ahí. Vamos ahora al versículo 14 y en este vamos a hablar de las propiedades delante de Dios. Y vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, lo que tiene que ver con casas y en segundo lugar, con lo que tiene que ver con predios o terrenos. Versículos 14 y 15 habla de las casas. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote. Ahí la palabra dedicare es la palabra kadash y la palabra consagrándola ya es la palabra kodesh. ¿Ves? El hacer, el traer y dedicar, y el ser en lo que se convierte lo que has entregado. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valoración la quinta parte del valor de ella y será suya.
Ahora, ¿qué tenía que ver esto? ¿Qué está explicando acá? Las personas, cuando entraran a la tierra prometida y se establecieran en una ciudad, ellos tal vez comprarían una propiedad o tendrían una casa y podrían decir, estoy agradecido a Dios. Esta casa puede servir para hospedar a algún siervo de Dios, para que la ocupe alguno de los levitas. Entonces yo quiero, Señor, entregarte esta casa a ti, ofrecértela a ti. Entonces venía Moisés o venía el sacerdote, en este caso después de Moisés, pues estaba Aarón, estimaban el precio de la casa y después lo que sucedería es que si alguien quería recuperar, ¿saben qué? Siempre ya no quiero que usen mi casa, entonces le añadiría un costo del 20%. No sé, si la casa que yo estoy entregando tiene un valor de 200,000 pesos o tiene un valor de 500,000 pesos, entonces cuando yo fuere a decir, yo quiero recuperar mi casa, entonces tendrían que pagar 600,000 pesos en el caso de que eran 500 y en el caso de que si fueran 200,000 pesos, tendrían que pagar 240,000. Ahora, tenían que pensar bien lo que estaban haciendo, ¿ves? Cuando nosotros hacemos un voto al Señor, debemos de hacerlo siempre en el temor de Jehová. No puedo dedicar algo al Señor de una forma ligera. Tengo que analizarlo bien y saber cuál es el costo que debo de pagar o cuál es el costo de dedicar algo totalmente al Señor. Vamos a ver en el versículo 16, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote, y si dedicare alguno a Jehová la tierra que compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Entonces aquí vemos algunos aspectos que son importantes. En el versículo 16 vamos a encontrar cuál era la valoración que se le daba a la tierra o a la propiedad que la persona venía y decía, yo tengo un terreno, lo quiero entregar para el servicio de Dios y pueden ustedes entonces sembrar ahí y todo lo que produzca la tierra, pues es para ustedes. En lugar de darla en renta o en alquiler a alguien, yo quiero dedicarla hacia Dios. Es de mi propiedad y yo quiero hacerlo así. Entonces, pues obviamente los levitas iban a ocupar esa tierra para sembrarla y para que produzca. Muchas de las personas que venían a ofrecer su servicio hacia Dios también eran ocupadas en estas actividades. Entonces, aquí lo que se iba a calcular era la inversión que los levitas iban a hacer en cuanto al grano que iban a sembrar. En el versículo 16 encontramos que entonces la estimación que se da ahí menciona, dice, si alguno dedicare de la tierra su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Entonces, la idea es que un homer de cebada, que era lo que se utilizaba para la siembra, para colocar la semilla, entonces esto tendría un valor de 50
ciclos de plata. Si ellos invertían, por ejemplo, 2 omer en sembrar, entonces el valor de la propiedad era de 100 ciclos de plata. ¿Ok? Y entonces vamos a ir viendo, versículo 17, continúa hablando que si era dedicada en el mismo año del jubileo, ¿recuerdan? Entonces después tendrían la propiedad por 50 años, ¿sí? Entonces se multiplicaría la cantidad de los omers que fueran utilizados, eso sería el valor de la propiedad. El versículo 18 nos dice que si después del jubileo se dedicare la tierra, se contarán los años que faltan hasta el jubileo y entonces se rebajará de su estimación, pero el costo, pero ellos añadirán también un 20%, ¿sí? Se irá añadiendo los gomer, más bien se irá descontando los gomer y entonces, aparte del costo total que quede, se añadirá un 20%, dice ahí el versículo 18. En el versículo 19, que pues específicamente dice, y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. O sea, si no quiso rescatarla, pero viene otro y la compra, entonces esta tierra le pertenecerá. Pero dice el versículo 21, sino que cuando saliere en el jubileo la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Entonces pasará al sacerdote esa tierra. A partir del versículo 22, entonces encontramos cuando una persona tenía una necesidad y ofrecía su tierra en renta. Venía alguien más, la rentaba, ¿verdad? Le entregaba el dinero y usaba esa tierra, ¿verdad? Entonces, ahora la idea es que ellos, el que se quedó en renta con la tierra, decía, bueno, yo renté una tierra, pero realmente no la voy a usar yo. Prefiero entregarla, ofrecerla al Señor como algo dedicado hacia Dios y esas tierras se podían usar durante el tiempo hasta el cual fuere el jubileo. Una vez que llegara el jubileo, la persona, el dueño original de la tierra, no el que la ofreció, sino el dueño original de la tierra, nuevamente tomará su tierra y seguirá con ella como lo hacía antes. Ya el que la había ofrecido ya no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, prácticamente lo que esta persona estaba dedicando hacia Dios era el precio que había pagado por tener esa tierra en renta. ¿Ok? Y dice versículo 25, y todo lo que valorarás será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras. Y ahora llegamos al versículo 26 y versículo 27 y vamos a hablar de aquellos animales primogénitos que de hecho ya eran algo dedicado hacia Dios, algo que el Señor tenía para ellos. Está en Éxodo en el capítulo 13 y versículo 12, también en Éxodo 34, 19 y 20, que los primogénitos de cada animal tenían que ser entregados al Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? Dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, porque ya están dedicados. Sea buey u oveja, de Jehová es. Pero, dice, más, si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Entonces, ellos podían como sacerdotes dar un periodo, algunos piensan que era más de un mes, en que la persona después de un mes podían venir y
rescatar sus animales, no durante el primer mes, sino después del primer mes, y así hasta algunos años después. Pero dice, si la persona no lo rescatara, pero otro lo quisiere rescatar, entonces dejará un beneficio o un costo por ese animal. Lo podrá comprar y la obra de Dios será beneficiada con un ingreso. ¿Ok? Pero no se tenía que pagar el costo del animal más el 20%. Ahora vamos al versículo 28. A partir del versículo 28 y versículo 29, vamos a ver acerca de aquellas cosas que habían sido consagradas a Dios o que habían sido dedicadas hacia Dios después de que ellos iban a conquistar una ciudad, iban a tomar las cosas que estaban ahí. Recuerdan que hay ciudades donde Dios les dice que no tomen nada de lo que está ahí, como fue en Jericó. Dice, todo eso será anatema. Ahora, esa palabra anatema era dedicada hacia Dios. Después se convierte en algo maldito por la consecuencia. Pero la idea es que iba a ser dedicado a Dios para destrucción. Y vemos entonces versículo 28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que algo hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Versículo 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Lo que menciona en el versículo 28 es algo que había sido dedicado hacia Dios para una destrucción. ¿Sí? Y lo que dice en el versículo 29 es que cuando ellos tomaran personas, ¿verdad?, que Dios les había dicho que debían de matar, y ellos los capturaban y los traían con ellos o los trajeran con ellos, no debían de tocarlos, ni de rescatarlos, ni de comprarlos. Ellos tenían que ser, dice ahí, muertos. ¿Ok? Vemos que recordamos algo que hizo el rey Saúl, ¿se acuerdan? Cuando Dios le pidió que él fuera y destruyera una ciudad, y entonces el rey Saúl tomó de los mejores animales y aún le conservó la vida al rey. Y cuando vino Samuel le dijo, ¿qué es ese bramido que yo escucho? Y entonces Saúl le dice, no, es que aparté los mejores animales para dedicarlos a Dios. Ahora, Dios había ordenado que todo eso iba a ser muerto, iba a ser destruido, pero él lo quería ofrecer ahora a Dios. Y por eso Dios no vio con agrado lo que hizo Saúl. Y por eso Dios sacó a Saúl de el reinado, lo quitó del trono, porque Saúl tenía la tendencia de hacer lo que él quería. Y no tenía la tendencia de obedecer a Dios desde su corazón. ¿Recuerdan que después buscó a David, un hombre conforme a su corazón? Que a pesar de sus dificultades, sus cosas, sus luchas, David fue un hombre obediente hacia Dios. Esa era la diferencia del corazón de Saúl y el corazón de David. De la misma manera, nosotros tenemos que realmente aquellas cosas que Dios nos ha dicho que quitemos o saquemos de nuestra vida, tenemos que apartarlas de nosotros. Tenemos que destruirlas de nuestra vida. Tenemos que morir a esas cosas. Siempre he dicho, he mencionado y a veces he batallado con eso, pero cuando Dios nos pide que quitemos algo de nuestra vida, es porque Él siempre tiene otra cosa que es mejor. No te conformes con aquello que Dios, de lo cual Dios no se agrada. Haz lo que Dios te pide. Saca aquellas cosas que no deben de estar en tu vida. Continuamos al versículo 30 y habla acerca de los diezmos. Dice así, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, o sea, de las semillas, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ahora, cada persona tenía la responsabilidad de traer el diezmo del producto del campo. Ese era su diezmo, es su responsabilidad. Pero si alguno decía, ¿sabes qué? Yo
estoy presentando mi diezmo, ahí el sacerdote o Moisés valoraban el precio que tenía esa ofrenda que ellos estaban entregando. Ahora, si ellos decían, sabes que esta ofrenda es muy buena, pienso que me puede rendir muchos beneficios, pero ya la entregué al Señor, ¿sabes qué? La quiero rescatar o no la quiero entregar. Entonces, Moisés o el sacerdote tenían que añadir el 20% del valor estimado para que la persona pudiera retirar su diezmo al Señor. Ahora, vemos en el versículo 32, perdón. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí hay un término muy interesante. Dios conoce el corazón de cada uno y Dios estableció algo. Dice, aquí hay un concepto, dice, el animal que pasa debajo de la vara, tanto ovejas como vacas. Ahora, ¿a qué se refería esto? Esto es muy interesante, porque según nos enseña la historia, lo que sucedía es que los pastores tomaban su vara y entonces mojaban su vara en ocre. El ocre era tierra que estaba mezclada con ciertos minerales o más bien que se oxidaban y entonces se mezclaban con la arcilla y por eso salía tal vez tierra roja o tierra un poco café o color ocre, ¿sí? Y lo que hacían es que mojaban su vara y la mojaban en ese ocre y pasaban el ganado, se colocaban en la puerta del corral y, y hacían que pasara o entrara el ganado y contaban 1, 2, 3. Cuando llegaban al 10, golpeaban con la vara al animal que entraba en 10º lugar y quedaban marcado. Y así todos los animales ¡pum!, eran marcados. De esa manera evitaban de que la persona que iba a ofrecer una ofrenda le diera a Dios lo peor. Era muy interesante y me hace pensar cuando a veces decimos, bueno, quiero ofrecerle algo a Dios, pero de este negocio que viene no le voy a ofrecer el diezmo, porque de esto es algo jugoso. Tal vez, pues de lo otro, estoy haciendo otro negocio y tal vez de eso le voy a ofrecer el 10%, pero pues es menos, ¿verdad? Y esto lo voy a dedicar a otras cosas. Ahora, Dios conoce el corazón de cada uno. Y la verdad, para Dios, la idea es que no debemos de seleccionar qué le damos a Dios o no. Debemos de darle lo que Dios nos pide. Y eso es así. De esa manera, ellos evitaban que eligieran lo peor para darle al Señor. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es la vara con la que tú mides tus ofrendas? ¿Cuál es la vara? ¿Le das a Dios lo que le corresponde o le das a Dios lo que te sobra? ¿O le das a Dios lo que realmente pues no te sirve? Sabes, a veces hemos visto personas que ofrecen algo a Dios que es algo que ya no sirve, algo que ya realmente les ocupa un espacio en su casa y lo dedican a Dios. Y dicen, hermano, no sé, ahí tengo algunas cosas, no sé si las quieren para la iglesia. La verdad, para el servicio de Dios, y eso ya no sirve. Ya no tiene un buen uso, ya no tiene un valor. Y a veces así somos. Le damos las cosas a Dios que nos están sobrando o que nos están estorbando. Ahora, dice, no mirará, versículo 33, si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatados. Yo te di un animal, pero después me llegó otro y está mejor el que te entregué, Dios. Te lo voy a cambiar. Y venían así con su animalito otra vez. Y Dios decía, no, ya no. De las vacas o de las ovejas, ya no, no hay cambio. Es más, los dos son para mí. Ese es el precio. Ahora, aquí realmente está terminando el capítulo. Y termina con esta idea, que una persona que es un verdadero adorador es una persona que sabe, entiende el precio y el costo
de dedicar algo delante de Dios. Y le da el valor que realmente tiene dedicar las cosas a Dios. El Señor Jesucristo nos dejó un desafío ahí en Mateo en el capítulo 16 y versículo 24, diciendo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo, completando esta idea, en Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9, nos dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El precio que el Señor pagó por nosotros nos dio la libertad. Y en esa libertad, lo que el Señor espera es que yo me convierta hoy en su discípulo. Pero ser un discípulo de Cristo implica un precio a pagar. Dice ahí, negarse a sí mismo, negarte a lo que tú quieres, a lo que tú amas, a lo que tú deseas, a lo que tú anhelas, por entonces hacer lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios ama, lo que Dios anhela y lo que Dios tiene planeado para ti. Y dice, toma tu cruz y síguele. Ahora, a veces interpretamos esta parte contextualizándolo a nuestro tiempo. La idea literal que dice Jesús ahí es que ellos debían de tomar su cruz como ese instrumento de muerte. Y hoy en día nosotros no vamos a andar cargando una cruz, ni aquí ni acá, o sea, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que tú decidas cada día morir a ti mismo. Eso es lo que está diciendo aquí en este versículo para ti y para mí hoy en día. Y por eso decidiendo morir a nosotros mismos, es lo que dice el apóstol Pablo. Pues si para el Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Entonces, dice ahí en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Espero que hoy tu decisión sea vivir para Dios. Y si mueres, pues muere para Dios. Muere glorificando a Dios. Si vives, vive para Dios, glorificando a Dios con tu vida, mostrando a Dios en tu vida. ¿Cómo entonces terminamos este capítulo? Termina diciendo el versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Estos no eran opciones, no eran ideas, eran mandamientos para que ellos obedecieran. Es algo que Dios ordenó. Ahora, Dios hoy también nos ordena, hoy Dios nos pide, nos manda que entreguemos nuestra vida a Él, que dediquemos nuestra vida completamente a Él. A veces somos muy ligeros en hacer promesas a Dios. Sobre todo somos ligeros cuando nos encontramos en situaciones conflictivas o en circunstancias complicadas en nuestra vida. Ahora, si vas a hacer una promesa en una situación complicada en tu vida, piensa bien. Piensa bien porque dedicar tu vida al Señor es un costo alto. Primero tienes que decidir morir a ti mismo, tomar tu cruz y entonces seguirle a Él. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero si vivimos, para Él vivimos. Termino concluyendo con lo siguiente. En primer lugar, dedica tu vida a Dios, porque en realidad le pertenece a Dios, pero dedícala a Él. ¿Recuerdas que hablábamos en cuanto a dedicar? Presentar a Dios, ofrendar a Dios, entregar a Dios, ponerlo delante de Dios. Dedica tu vida a Dios. En segundo lugar, dedica tu familia a Dios. Así como Ana hizo con Samuel, así como Jefté hizo con su hija, dedica tu vida a Dios, dedica tu familia a Dios y por último,
dedica tus cosas a Dios. Dios puede tomar eso que tú entregas a Él y hacer con eso que su obra crezca y que su nombre sea glorificado hasta lo último de la tierra. Un verdadero adorador vive una vida dedicada hacia Dios, una vida consagrada a Él. Cuando yo pongo mi vida en las manos de Dios, entonces toma un aspecto diferente, un concepto diferente. Y entonces puedo ser un hombre, una mujer, un niño, una niña, un anciano, una anciana, que puede glorificar a Dios con su vida. Te dejo este desafío y te invito a que realmente tú puedas ser un verdadero adorador. No solamente para que seas una persona adoradora, sino para que seamos una iglesia que adora verdaderamente a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta hermosa aventura que hemos tenido de estudiar el libro de Levítico, porque hemos entendido que necesitamos ser santos para que realmente tu presencia pueda estar plenamente alrededor de nuestra vida. Señor, que tenemos que estar limpios para venir y presentar a ti nuestra gratitud, para presentar a ti nuestra ofrenda, pero también, Señor, que debemos de ser hombres y mujeres que saben cuál es el precio para dedicar nuestra vida a ti. Señor, yo te ruego que tú tomes a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, de esta hermosa familia que has formado en la IBM Remanente. Toma sus vidas, Señor, como una ofrenda de olor grato hacia ti. Gózate con cada uno de ellos, porque sé que muchos hoy en día, hoy en este momento, están decidiendo decir, Señor, basta ya de querer vivir como lo he querido hacer siempre. Ahora, Señor, yo pongo mi vida delante de ti y ofrezco mi vida para, para dedicarla a tu servicio, para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Bendice a esta iglesia. Bendice a aquellas personas que nos han estado acompañando, siguiendo a través de las redes sociales, aquellos que están a la distancia. Toma sus vidas también. Hónrate a través de ellos y glorifícate a través de ellos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.